El nombre de Carlos Manzo quedó grabado en la historia no solo por su éxito, sino también por el escándalo y el misterio que rodearon su trágico final. Un asesinato que conmocionó al país y levantó preguntas que jamás fueron completamente respondidas. ¿Quién realmente quería la muerte de Manzo? ¿Por qué? ¿Y qué sabía el que lo hacía tan peligroso para ciertas personas? Detrás de los titulares sensacionalistas había un hombre envuelto en una red de poder, dinero y secretos capaces de derrumbar imperios enteros. Algunos aseguran que su caída fue planeada mucho antes de que ocurriera, otros dicen que simplemente cosechó lo que sembró. Pero hay algo que nadie puede negar, la historia de Carlos Manzo lo cambió todo. Fue un punto de inflexión, un acontecimiento que reveló el lado más oscuro de la influencia y la ambición humana. Y hoy, con nuevas pistas y testimonios inéditos, el caso vuelve a cobrar vida y promete exponer nombres que jamás imaginamos ver ligados a este crimen. Por eso, suscríbete al canal, activa la campanita y asegúrate de no perderte ningún detalle de esta investigación, porque YouTube solo entrega este tipo de contenido a quienes interactúan. Si quieres apoyar aún más el canal, deja un super thanks, tu gesto hace toda la diferencia. Y si no puedes, comenta aquí qué parte de esta historia te impactó más, tu opinión es muy importante. Pero atención, quédate hasta el final, porque la última revelación te dejará sin palabras, y puede cambiar todo lo que creías saber sobre Carlos Manzo. Carlos Manzo siempre fue más que un nombre. Era una presencia que dominaba el espacio, una mirada que desafiaba, una voz que inspiraba y, al mismo tiempo, generaba temor. Su nombre evocaba poder, carisma y misterio. A su alrededor se formó un culto a la personalidad que iba más allá de la fama, se había convertido en un símbolo de éxito, audacia e influencia. Sin embargo, detrás del brillo y los titulares, había un hombre que poco a poco se perdía dentro de su propia creación. Hablar del asesinato de Carlos Manzo es revivir no solo la tragedia de un individuo, sino el colapso de toda una era, la era en la que creíamos que los ídolos eran intocables. Nacido en un entorno sencillo, donde el esfuerzo era el único camino posible, Carlos creció observando el contraste entre el sueño y la realidad. Desde muy joven aprendió que el mundo no se conquista solo con talento, sino con estrategia y resistencia. Era inteligente, atento y sumamente perceptivo, capaz de entender a las personas y usarlas a su favor. Esa habilidad, que lo ayudó a ascender, también fue la que lo llevó a caer. Carlos dominaba el arte de la autopromoción, sabía transformar cada momento en espectáculo, cada error en una narrativa. Así construyó una carrera llena de brillo, pero también de controversias. Sus apariciones públicas eran cuidadosamente ensayadas, su carisma natural mezclado con un toque de misterio que hacía que el público siempre quisiera más. Para sus admiradores era un visionario, para sus detractores, un manipulador. Pero, de cualquier forma, era imposible ignorarlo. La fama llegó rápido y lo colocó en un pedestal donde todos lo veían, aunque pocos realmente lo conocían. Tras las cámaras, era un hombre dividido entre el deseo de ser amado y el miedo a ser olvidado. Se sentía constantemente observado, como si el mundo entero esperara su próximo movimiento. Esa presión lo consumía. Y mientras el público lo veía sonreír en las pantallas, él libraba una guerra silenciosa consigo mismo. El llamado asesinato de Carlos Manzo comenzó mucho antes de que su muerte fuera noticia. Fue un proceso lento e implacable, un linchamiento simbólico alimentado por rumores, envidias y verdades distorsionadas. Todo empezó con pequeñas polémicas, comentarios sutiles que se convirtieron en titulares, y titulares que se transformaron en escándalos. En poco tiempo, el hombre admirado se convirtió en el blanco del juicio público. Cada entrevista era interpretada como una confesión, cada gesto, como una señal de culpa. Los medios, siempre hambrientos de drama, transformaron su vida en un espectáculo. Carlos pasó de ser una estrella a ser tratado como villano. El público, que antes lo aplaudía, comenzó a lapidarlo. Era el inicio de su fin. Simbólico, el asesinato de su imagen, de su mito, del hombre que se atrevió a ser más grande de lo permitido. Las redes sociales amplificaron el caos. Vídeos, teorías y acusaciones se multiplicaban minuto a minuto. La verdad dejó de importar, lo único que valía era el impacto. Para algunos, era víctima de una cultura que crea ídolos solo para destruirlos. Para otros, representaba el arquetipo del ambicioso que se perdió en su propia vanidad. Pero la realidad era más compleja. Carlos Manzo se había convertido en el espejo de toda una generación, reflejando la dualidad entre la gloria y la soledad, el poder y el vacío.
En sus últimas apariciones había algo diferente. La sonrisa seguía ahí, pero su mirada parecía distante, como la de quien ya ha aceptado su destino. En una de sus últimas entrevistas dijo una frase que quedaría marcada para siempre: la fama no te alimenta, solo te expone. Esas palabras resonaron como una profecía. Por primera vez, el público vio al hombre detrás del personaje, y el contraste fue devastador. El brillo dio paso a la fragilidad, y el mito comenzó a desmoronarse. Poco tiempo después llegó la noticia que sacudió al país: Carlos Manzo había sido asesinado. Pero para muchos, el verdadero asesinato había ocurrido mucho antes, cuando el amor del público se transformó en juicio y el respeto en desprecio. Su muerte física solo selló el final de una historia que el mundo entero ayudó a escribir. La conmoción fue inmediata. Titulares, homenajes, teorías conspirativas, todos intentaban darle sentido a lo que parecía imposible. Algunos decían que él sabía que sería silenciado, otros, que lo había predicho todo. Lo cierto es que su muerte se convirtió en un parteaguas. Desde ese momento, el nombre de Carlos Manzo dejó de pertenecer solo a un hombre para transformarse en un símbolo. Surgieron documentales, investigaciones, películas y libros que intentaban descifrar quién había sido realmente. Algunos lo pintaban como mártir, otros como un genio manipulador. Pero entre tantas versiones, una verdad permaneció: Carlos Manzo fue el reflejo más fiel de una era que confundió fama con valor, visibilidad con verdad. Su muerte, real o simbólica, fue el punto final de una historia que expuso el lado más oscuro de la adoración pública. Tras su asesinato, académicos comenzaron a analizar el llamado efecto Manzo. La manera en que la sociedad lo construyó y luego lo destruyó se convirtió en tema de estudio en universidades y círculos culturales. Dejó de ser solo un personaje y se transformó en un fenómeno. Representaba el precio de vivir bajo los reflectores, la fragilidad de depender de la aprobación ajena y el poder destructivo de la opinión colectiva. Muchos vieron en su trayectoria un reflejo de sí mismos: el deseo de ser visto, el miedo a ser olvidado, la lucha entre la autenticidad y la imagen. Y tal vez por eso su historia sigue viva. Incluso después de su muerte, Carlos Manzo nunca dejó de ser tema de conversación. Su nombre persiste, renace en debates, reaparece en nuevos contextos y se reinterpreta con cada generación. Algunos lo ven como advertencia, otros como inspiración, pero todos coinciden en algo: él marcó una era. La línea entre el hombre y el mito se borró para siempre, y hoy ya es imposible separarlos. Carlos Manzo se volvió eterno, no porque viviera mucho, sino porque reveló verdades que nadie quería enfrentar. Su historia es el espejo de una sociedad que se alimenta de ascensos y caídas, que transforma vidas en espectáculo y tragedias en entretenimiento. Al final, quizá el verdadero asesino de Carlos Manzo fue el mismo público que lo aplaudió. Y tal vez él lo sabía desde el principio, porque en cada sonrisa frente a las cámaras había una advertencia silenciosa: todo aquello tendría un precio. Y lo pagó, hasta el último instante. Hoy, hablar de Carlos Manzo es hablar de nosotros mismos, de la necesidad de ser vistos, de la crueldad del juicio, y de la belleza y el peligro de vivir bajo la luz. El asesinato de Carlos Manzo marcó una era porque expuso, con brutal claridad, lo que se oculta detrás del glamour: la soledad, el miedo y el peso de ser humano en un mundo que exige perfección. Su muerte no puso fin a su historia, solo la transformó en un espejo eterno de una verdad dolorosa. Carlos Manzo no solo fue asesinado, fue consumido, reinventado y, al final, inmortalizado. Porque en el silencio que quedó tras su partida, lo que aún resuena es la pregunta que nadie puede responder: ¿quién mató a Carlos Manzo? Tal vez la respuesta esté en cada uno de nosotros. Y así es como la historia de Carlos Manzo llega a su fin, no como la de un crimen, sino como la de un fenómeno que expuso el corazón de nuestra propia cultura. Su trayectoria nos recuerda que el éxito tiene un precio, que la fama consume y que, detrás de cada figura pública, hay alguien que solo intenta seguir siendo humano. Si esta reflexión te hizo pensar, deja tu me gusta ahora mismo. Eso le muestra a YouTube que vale la pena entregar este tipo de contenido a más personas que también buscan comprender el lado oculto de las historias que marcaron una generación. Y si aún no estás suscrito, suscríbete al canal y activa la campanita. Cada nueva suscripción ayuda a que este proyecto crezca y siga trayendo narrativas profundas y humanas como esta. También quiero saber tu opinión. ¿Qué fue lo que más te impactó del recorrido de Carlos Manzo? Escríbelo en los comentarios. Leo todos y me encanta conocer distintos puntos de vista. Y antes de irte, no olvides hacer clic en el vídeo que está apareciendo ahora en la pantalla.
es aún más interesante y apasionante que este, y estoy seguro de que te encantará. Gracias por ver hasta el final, y nos vemos en el próximo video.